escuchado muchas críticas acerca del show de medio tiempo de esta final del Mundial 2026. Especialmente hablan del momento en que Justin Bieber toma el micrófono y se pone a cantar Everything's Hallelujah. Vamos a ver qué tal suena la voz de Justin Bieber en pleno 2026. Vamos allá. Bueno, chicos, poquito a poquito vamos a analizar la canción, de respetar los derechos de autor, súper importante, ya lo saben todos, así que vamos allá. Muy concentrado Justin Bieber en los primeros acordes de guitarra, una guitarra acústica. Good morning, curtains dancing in the sunrise. Wow, muy suave, la verdad es que ha optado por algo que es completamente, pues, personal, ¿no? Baby's crawling on the floor. Muy claras las inflexiones que hace. Sí es cierto que tiene la voz un poquito más velada. Antes tenía un cierre cordal un poquito más completo. Vamos a ver si con el tiempo y ahora que se pone a cantar nuevamente, retoma su carrera. Vamos a ver si ese cierre cordal empieza a trabajar un poquito mejor y esas cuerdas logran pues cerrarse completamente para poder sonar sin velar tanto la voz. And we don't have to go to Mississippi. La tonalidad, el color de la voz, su tesitura sigue siendo aguda. I'll bring the river to your side. Y los melismas y las inflexiones continúan siendo muy claras. Fíjate que son notas cortas, utiliza vibrato justo al final de las frases, pero las inflexiones son claras, son precisas, no son sucias. Es decir, que cuando él hace un melisma, tiene una voz bastante melismática, tiene una forma de cantar bastante melismática y continúa de esta manera. And maybe we find love in this Aquí, por ejemplo, mira, ¿ves? Cuando sale un melisma sucio, es este el caso y suena de esta manera. Vamos a escucharlo. love. No, quiso hacer una escala descendente. Esta cantidad de notas es un riff, pero en este caso ha sonado como atropellado, es decir, que las notas pues no se han respetado al 100%. Esto puede pasar, está cantando completamente en vivo y luego hablaremos de esto. We don't even have to try. Inclusive se le puede escuchar como cierta rotura o tinte más rotito de la voz, ¿no? To write a song, but my words just wouldn't do. So I sing hallelujah, Utiliza cierto también vocal fry al inicio de las frases o en medio de las frases. hallelujah, baby. Suave, es muy suave a la hora de cantar, tiene una voz muy suave. Let's take a walk, hallelujah. Sun is out, hallelujah. Una de las cosas que hay que rescatar y hay que agradecer es que fue uno de los pocos artistas durante la apertura y el cierre final que han cantado completamente en vivo sin ningún tipo de pista de ayuda. Es voz cruda, viva, por lo tanto, cualquier defecto, error que él cometa, evidentemente lo vas a ver, porque es una voz completamente real, sin ningún tipo de apoyo de ninguna clase. No tiene nada en el micrófono, nada que le esté apoyando como para que él suene realmente en pitch al 100% y brillante, etcétera, etcétera. Él se ha despojado absolutamente de todo para ser él, simplemente. Y esto tiene pues mucha connotación, tiene un mensaje muy importante y muy impactante. Entre tanta cosa superficial, entre tanta majestuosidad, se queda él con la simpleza de las cosas. Y esta es la faceta que actualmente vive Justin Bieber y lo que le está ayudando. Volver a su inicio, volver al chico con la guitarra, volver a sus comienzos, resetear completamente todo para volver a empezar y para valorar otras cosas. O sea, la música no solamente sirve y la voz no solamente sirve para cantar bonito, sino también para transmitir este tipo de mensajes en un macro evento el más grande del mundo como es el Mundial, ¿no? Creo que ha utilizado esta pasarela enorme donde todos los ojos del mundo están puestas en ese momento para intentar mandar un mensaje de amor, de paz, de las simples cosas, ¿no? De la importancia que tienen las simples cosas que nos pasan en la vida y que nosotros, pues, como va la vida tan rápido, pues no nos damos cuenta, ¿no? Es un mensaje, en realidad el mensaje que se quiso dar es el amor entre todo esto, el amor y que prevalezca el amor por sobre todas las cosas, es lo que se quiso decir en todo este show de medio tiempo que se estrena ahora en los mundiales, ¿no? Este fue el primero, no sé si se va a volver a repetir para la próxima mundial en el 2030, pero así nace, ¿no? Look at you, hallelujah. Loving you, hallelujah.
muy suave, continúa suave, como si estuviera cantando en su habitación. Es impresionante, ¿no? Fíjate la cantidad de miles de personas que hay allí congregadas y está cantando como si fuera algo completamente íntimo y personal. Everything hallelujah. Everything hallelujah. Eso es lo que dice constantemente. Everything's hallelujah. Y bueno, pues finalmente es una forma de transmitir un mensaje en un momento crucial. Que puede ser que haya bajado la intensidad del número general, desde el primero hasta la última persona que ha tomado el micrófono. Efectivamente sí, bajó la energía, pero también baja la energía como para poner un stop y que la gente pues se detenga un poquito a pensar y a fijarse pues en otras cosas, ¿no? If somehow I could reach across your mind, Vuelve a levantar un poquito la intensidad sin llegar a ser ni extremadamente melismático, ni con extremados agudos, ni nada. Es una canción tremendamente suave y tremendamente controlada. pull out all the hurt. Ahí sí que fueron bien claras las inflexiones. Tried to write this song, but my words just wouldn't do. So I sing. Vocal fry otra vez para darle un poquito más de nostalgia a la canción. Ya de por sí tiene un tinte como más nostálgico y personal. Hallelujah, hallelujah, baby. Aquí ha hecho un melisma utilizando pues la parte más aguda de su voz. La nota más alta sería un la bemol de la cuarta octava, pero no va más allá de esto, ¿eh? Está siempre cantando dentro de su tesitura cómodo. Esto sería la notita más alta que ha dado. Y la gente lo agradece. Hallelujah. Esta parte donde está más arriba en energía la canción, fíjate que la gente grita, la gente lo agradece. I'm loving you, hallelujah. It's the World Cup, hallelujah. Es el World Cup. Aleluya. E inclusive hay algunos shows, o sea, algunos flips en la voz, algunas dinámicas vocales donde utiliza un ataque más aspirado. De repente como soltar un poco de aire antes de las frases sin llegar a soltar sonidos, simplemente el aire. Eso es un ataque aspirado. It's the World Cup, hallelujah. Bueno, chicos, esta fue la presentación de Justin Bieber. Creo que es una canción de su último álbum, si no voy mal encaminada. Yo creo que va a haber un antes y un después. Justin Bieber ha reseteado y ha vuelto a sus inicios. Fíjate, en Coachella creo que fue también una cosa muy inesperada, donde él se pone con una computadora, con un portátil, como mirando sus vídeos, ¿no? Sus vídeos de la infancia, cómo empezó y todo. Es como, oye, aquí hay un mensaje, hay un reseteo real. Puede ser que no les haya gustado porque bajó la intensidad de lo que es un número, se supone un número enérgico para la final. Todo el resto de sus compañeros hizo pues canciones mucho más enérgicas, inclusive hasta el final con Coldplay y todos los artistas involucrados. Las escenas se repiten y se vuelven a repetir de amor, de unión, de fraternidad. ¿Les ha parecido correcto meter este tipo de canciones en un show de medio tiempo de la final del mundial? Me lo dicen aquí en los comentarios. ¿Les ha gustado o no les ha gustado? No sin antes suscribiros al canal, que es completamente gratuito, y regalarme ese like para que este vídeo llegue a muchas más personas. ¡Mua!